bienvenidos, queridos hermanos, a este segundo tema de nuestro curso El Evangelio de San Juan desde su dimensión sacramental. Oremos al Señor. Padre Santo, tú manifestaste al mundo a tu Hijo amado Jesucristo, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió sobre él y tu Santo. Concede a todos tus hijos, renacidos por el agua y el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo, cumplir tu voluntad de amor y de servicio. Amén. En el primer tema, nosotros vimos el prólogo de San Juan, el maravilloso texto en que vemos que el Verbo, el Hijo Eterno del Padre, se hace hombre y habita entre nosotros. Y cómo esa palabra potente y creadora es la que va a ser aplicada en los sacramentos. Nuestro tema, entonces, el bautismo, nacer del agua y del Espíritu, y en la cuarta parte veremos cómo se fueron bautizados los primeros cristianos después de Pentecostés. ¿Cómo es el rito del bautismo hoy día? Esto y muchas otras preguntas responderemos en nuestro curso de hoy. Bueno, Jesús parte al cielo, envía el Espíritu Santo y los apóstoles entonces reciben el Espíritu Santo, y aquí en este texto que nos van a explicar se producen las primeras conversiones. Hechos capítulo 2, versículos del 36 al 41. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3.000 almas. Pedro dice en este texto, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Tremendo, dramático. Y claro, ellos preocupados respondieron: ¿qué hemos de hacer, hermano? Ya que comenzaban a darse cuenta de su terrible error, el que habían cometido contra Jesús. Tal vez pensaban que la salvación estaría perdida y si aún existiría alguna posibilidad de rectificar. A estas personas que se habían opuesto a Jesús al extremo de darle muerte, Pedro les muestra que sí hay esperanza, y para todos. Y les dice que hay un modo de rectificar. ¿Cómo? Convertíos y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, les dice Pedro. Convertirse, es decir, rectificar su actitud anterior, cambiar de mentalidad o de manera de pensar, que en griego se decía metanoia, ¿cierto? Cambiar la mentalidad. Y que ahora debían creer en Jesús, que es creer en su palabra, en su amor,
en su salvación, es decir, lo que llamamos tener fe en Él. Y luego agrega Pedro, y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo. Con la palabra don, que indica que es un regalo dado por Dios, de la persona del Espíritu Santo, de la gracia. Y Pedro explica que aún habiendo hecho lo que hicieron con Jesús, la promesa se mantiene vigente y que se hacía extensiva hasta sus descendientes. Y que era para todo el que creyera en Él. Bueno, entonces muchos escucharon la palabra por la boca de Pedro, y aquellos que la recibieron con fe y se arrepintieron, fueron bautizados y unidos a los creyentes. Bueno, finalmente podemos decir que con el bautismo Dios verdaderamente realiza en la persona humana, en proceso de conversión y de fe en Cristo, el perdón de los pecados, y hace el don del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, todo lo que conlleva a una nueva vida en Cristo el Señor. Y por otra parte también decir que así se cumple la profecía de Juan el Bautista, que dijo: yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Súper, gracias. Bueno, y llegamos entonces al último texto en que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles a Pablo en Éfeso, donde se encuentra con una comunidad y les pregunta sobre si habían recibido el bautismo. Hechos 19, Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Él replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. En este texto se puede ver algo que a veces conduce a confusión. Las personas piensan que el bautismo de Juan es lo mismo que el bautismo de Jesús, y son distintos. El bautismo de Juan es un rito, el bautismo de Jesús es un sacramento, porque entrega la gracia del Espíritu Santo. Es notable pensar por qué Jesús fue a recibir el bautismo de Juan entonces. Si él no necesitaba el rito, dado que él era hijo de Dios, no necesitaba un rito para que lo hiciera participar de ser hijo de Dios o de la comunidad. Él era un judío que seguía las tradiciones,
Y él se acerca, es él el que va a donde Juan, a buscar el bautismo, a pesar de no necesitarlo, y tal vez sea este un gesto de la solidaridad y empatía y amor que Jesús nos tiene por querer venir y vivir nuestras propias vidas y acompañarnos hasta en nuestras faltas. También me parece interesante de que es con este bautismo de Juan que Jesús inicia su misión. Es como si nos dijera que nosotros también iniciamos nuestra verdadera misión después del bautismo. Y lo otro, bueno, con Juan, para el pueblo en ese momento era importante la conversión, la penitencia, el arrepentirse, porque era la espera del que había de venir, o sea, la espera del Mesías. Y ellos pensaban que tenían que tener el mérito suficiente para que les llegara un rey, un guerrero. Sin embargo, en el bautismo de Jesús se ve que lo que es verdaderamente hijo de Dios es por la humildad que Jesús muestra y dice que es el siervo de Dios. Y es ahí cuando se abren los cielos y se produce la presencia trinitaria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, hemos llegado entonces al final de estos textos que hemos preparado para ustedes, en que hemos visto los textos en que San Juan alude al bautismo, los textos que anuncian el bautismo en el Antiguo Testamento y los textos en que se ve los primeros bautismos de la Iglesia y las vivencias de la comunidad. Después de haber visto todo lo que los textos que hemos comentado, que todos han sido muy, muy interesantes, nos preguntamos que por qué hoy en día, principalmente en la iglesia romana, no se practica el bautismo por inmersión. Y en el Oriente, en la iglesia ortodoxa, sí, se sigue bautizando por inmersión en una pileta en la iglesia. En la iglesia occidental también se hace, pero menos. ¿Ah? Pero según los autores dice que desde el principio se practicaron los dos tipos de bautismo. Por inmersión en río o en lago y por infusión, que consiste en echar 3 chorritos de agua sobre la cabeza del catecúmeno, que 3 chorros, uno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo segundo que quiero decir es los tipos de bautismo. Los mártires, muchos mártires, por ejemplo, Santa Perpetua y Felicidad, ellas eran catecúmenas, no habían sido bautizadas y fueron bautizadas, y eso se llama bautismo de sangre. ¿Ah? Así que los mártires es el bautismo de sangre. Y yo creo que los niños que han sido abortados también tienen bautismo de sangre. Después existe el bautismo de deseo, que es una persona que desea bautizarse y por algún motivo tuvo un accidente, murió y no se bautizó, también se considera un bautismo válido. Y por supuesto, y el bautismo del agua, que es el que practicamos nosotros, que además tiene el ungimiento. Hay una pregunta que me hizo el otro día una señora en una escuelita especial aquí cerca. Dijo que su hijita en el hospital la habían bautizado. Ella creía que no estaba bautizada, porque como creían que se iba a morir, vino una monjita y dijo, me dijo que la monjita le había dicho, la bauticé con el agua. Pero parece que no está bautizada mi hijita. Yo le dije, sí. El bautismo de agua se llama cuando solamente por emergencia uno le pone, lo bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el agua. Y si se sana, después se le pone el crisma. ¿Ah? Eso. Y lo tercero que va a aparecer en el boletín de noviembre, que es en Chile el bautismo de
11 iglesias está reconocida por las demás. Por lo tanto, si se encuentra, si se quiere casar un luterano con un bautista, el bautismo es válido. Católico, anglicano, ortodoxo, y eso es súper importante Mm, saberlo, ¿ya? Esas 3 cositas ya. quería agregar antes del rito que vamos a ver. Y decir que en caso de emergencia, Cualquier, cualquier persona puede bautizar. cualquier Por ejemplo, si persona su puede bautizar. hijito está falleciendo, está mal, la madre puede Y bautizar. llegamos a la última parte entonces. Susana, nos van a presentar cuáles son cómo se practica hoy en día, en el siglo XXI, el rito del bautismo en la Iglesia Católica. Podemos distinguir 4 partes principales, un poco para ordenarnos, Ya, que sería acogida, la acogida, liturgia de la palabra, liturgia del sacramento y la conclusión. En la acogida comienza el bautismo con la recepción de los niños. En él se expresa la voluntad de los padres y padrinos y la intención de la iglesia de celebrar el bautismo. El celebrante saluda y manifiesta la alegría de la realización de este sacramento. Comienza una conversación o un diálogo con los padres del niño, en donde le pregunta qué nombre han elegido para el niño, los padres dicen el nombre, y qué piden a la iglesia para él, y los padres responden el bautismo. Entonces el celebrante continúa diciendo que al pedir el bautismo para sus hijos, les dice, ¿saben que están obligados a educarlos en la fe? Y los padres responden que sí lo saben, ¿no es cierto? O sea, van adquiriendo un compromiso. Y ujú, después a los padrinos les pregunta con estas u otras palabras, ¿y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea? Y los padrinos responden que sí están dispuestos. Entonces el celebrante dice el nombre de la persona o el niño que se va a bautizar y le dice, la comunidad te recibe con gran alegría. Y el celebrante, en nombre de la comunidad, lo signa con la señal de Cristo Salvador, y también lo hacen los padres y los padrinos, ¿ya? Después se pasa a la liturgia de la palabra. En esta parte se proclama la palabra de Dios para que reavive la fe de los padres y padrinos y de todos los presentes. Se realizan lecturas bíblicas apropiadas, por supuesto, a la celebración del bautismo. Hay la homilía del celebrante, después se hace la oración de los fieles, especialmente por él o los niños que van a ser bautizados, por sus padres, sus padrinos, y por toda la comunidad y el pueblo de Dios. También se hacen las letanías. El celebrante invita a las personas a invocar a los santos. Santa María, Madre de Dios, a San Juan Bautista, San José, los santos apóstoles Pedro y Pablo, y se añaden también los nombres de otros santos y de los patronos de los niños y o del templo o del lugar donde se realiza la celebración. Y a continuación se hace un exorcismo. El celebrante pide a Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo al mundo para que nos librara de Satanás, del espíritu del mal, y nos llevara al reino admirable de la luz, que libere a este niño del pecado original y sean templo suyo y que el Espíritu Santo habite en él. ¿Ya? Eso es el exorcismo. Y después viene la unción prebautismal, que se llama, o la imposición de manos, para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, lo unge con óleo de salvación en el nombre de Jesucristo, y el niño es ungido con el óleo.
Y después viene la liturgia del sacramento, que es la parte central y culminante a la cual están ordenadas todas las otras partes de la celebración, de la principal, diría. Y se hace la bendición primero del agua, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con él a la vida. Después viene las renuncias al pecado, en donde el celebrante nos invita a renunciar a todo lo que nos aleja de Dios, ¿cierto? Y respondemos, sí, renuncio. Después viene la profesión de fe, en donde el celebrante nos invita también a renovar nuestra fe en los grandes misterios que creemos y que debemos transmitir a estos niños. Y respondemos, sí, creo. Y llegamos al bautismo mismo, ¿no es cierto? El momento de bautizar al niño. El celebrante recuerda a los presentes el admirable designio de Dios que ha querido santificar el cuerpo y el alma del ser humano por medio del agua. El celebrante pregunta a los padres y padrinos, ¿queréis por tanto que vuestro hijo, que es el nombre, sea bautizado en la fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Y padres y padrinos dicen, sí queremos. Entonces el celebrante bautiza al niño diciendo, lo nombra y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A continuación se consagra con el santo crisma, ¿no es cierto?, la pertenencia a Cristo. El celebrante unge en la coronilla con el crisma y dice, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Después, a continuación, la imposición de las vestiduras blancas, ¿cierto? Nombra al bautizado y dice, ya eres nueva criatura, ya habéis sido revestidos de Cristo, esta vestidura blanca sea signo de vuestra dignidad de cristiano, ayudado por la palabra y el ejemplo de los vuestros, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Qué lindo eso. Después viene la parte donde se entrega el cirio. El cirio es símbolo de Cristo. Aquí el celebrante muestra el cirio pascual diciendo recibid la luz de Cristo. Entonces el padre o el padrino enciende la vela del niño en el cirio pascual y el celebrante dice, a ustedes padres y padrinos se les confía acrecentar esta luz, que vuestro hijo iluminado por Cristo camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Bueno, y después viene la conclusión, ¿no es cierto?, de este rito del bautismo. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Aleluya, aleluya. Este niño que ha renacido por el bautismo se llama y es hijo de Dios. Y el celebrante a continuación puede añadir el rito de efetá, que se llama, de la forma siguiente, tocando con el dedo pulgar los oídos y la boca del niño dice, el Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Después se hace la oración del Padre Nuestro y ya llegando al final, la bendición, ¿cierto? El celebrante bendice a las madres, a los padres, padrinos y a todos los presentes.
Y después de la bendición puede cantarse o rezarse un cántico a la Virgen. Y si se cree oportuno, hay padres que es el momento en que ofrecen el niño a la Santísima Virgen. Ya, gracias. Gracias, Susana, súper bonito. Con la imagen y todo. Bien. Jesús, mi amigo, estás conmigo desde que el cielo se abrió para mí. Espíritu santificador, vives en mi corazón. No lo dejes nunca, por favor, que ya soy hija de Dios. Jesús, mi amigo, estás conmigo desde que el cielo se abrió para mí. En mi bautismo. En mi bautismo. Llegamos a esta parte tan interesante, que son el testimonio del alma que hemos preparado para ustedes. Y hoy día tenemos a Camila Ruiz Tagle. Ella se preparó en la parroquia de San Pedro porque ella se iba a casar y entonces en ese momento evaluó el poder hacer el bautismo. Ella se bautizó, es bien interesante, un 22 de agosto, que justo es el día de Santa María Reina. Entonces vamos a notar, ustedes se van a fijar en el testimonio cómo aparece María entre líneas también. Y queremos que en este testimonio, y creemos que está, mucho de las lecturas que vimos. En ella hay un anhelo interior fuerte, como lo tuvo Nicodemo, como lo tuvo el ciego para ver, y como lo tuvo la samaritana. Ese anhelo fuerte en ella se expresa a lo largo de todo su testimonio, y vemos que es un regalo de Dios también, un encuentro de ese anhelo, una respuesta a ese anhelo. Y ese anhelo ya lo tiene a pesar de la humanidad caída que percibe en la iglesia, pero se da cuenta que ahí está Dios, en el medio de esa iglesia pecadora. Entonces es muy bonito el discernimiento como ella lo va contando. Y también en el testimonio ustedes van a ver que hay una luz que ella recibe y que es una luz que obviamente la usa para iluminar al matrimonio, para iluminar su familia, para iluminar la crianza de Florencia, que también va a estar presente, la hijita. Y dentro de esta luz hay una misión que tiene Camila, sin duda, que la van a ver, y que le permite a ella renovar su propia fe, que estaba infantil, estaba más como niña pequeña, que se había quedado tal vez ahí, y renueva su fe, renueva la fe del marido, y renueva la fe que va a tener la propia familia, las dos familias. Entonces, eso se aprecia en el testimonio, y recordar también que eso es lo mismo que nos regaló Jesús en nuestro propio bautismo, para que también podamos responder a la pregunta de qué decimos nosotros sobre nuestro propio bautismo, que nos ha regalado el bautismo a nosotros. Ojalá que lo disfruten, y la próxima sesión tendremos otro testimonio del alma como este. Bueno, de mi experiencia, de mi testimonio, habiendo hecho el bautizo, fue como bien inesperado. Todo partió en realidad porque me iba a casar con mi actual marido. Él viene de una familia súper católica, y para él era muy importante casarse con el sacramento, hacerlo por la iglesia. Y yo la verdad que
siempre era como muy crítica con la iglesia, no me gustaba nada, entonces, y yo siempre había dicho, yo no me quiero casar por la iglesia, eso es uno de mis requisitos y lo tomaba así como una realidad, o sea, esto a mí no me va a pasar. Y bueno, em, como uno no manda en esas cosas, generalmente, eh, bueno, fue distinto a lo que yo tenía planeado, para él era súper importante y de a poco fui considerándolo. Y yo igual siempre había sido súper creyente, mi crítica tenía que ver con la institución, pero no con lo más de fondo, con los valores, y bueno, con lo más importante. Entonces dije, bueno, yo igual de alguna forma quiero que Dios esté presente en esta unión, como hacer algo más profundo y que no sea solamente el firmar. Entonces dije, bueno, ¿de qué me estoy defendiendo tanto? Eh, me abro la posibilidad de, así que empecé a hacer el proceso de bautizo, que fue bien largo en realidad, fueron como 4 meses, no fueron como 2 charlitas y listo. Y más que decir, uy, qué lata que fue tan largo, yo creo que me dio la oportunidad de empezar a ver, como a conocer un poco más, a salirme de todo este prejuicio que tenía de la iglesia y empezar a centrarme en lo que es importante en realidad. No quiere decir que ahora ya no exista ninguna crítica o hayan cosas que no me gusten, obviamente que sí, eh, pero al menos me sacó de eso que no es tan importante. Centrarme en lo importante que es el amor de Dios, que es Cristo, que es María, que nada, que es como desarrollar eso espiritual y que yo lo conocía pero desde otra parte, ¿no? En mi casa siempre igual se había hablado de Dios o de los ángeles, mi mamá es muy creyente, eh, rezábamos de noche, pero más bien como mi forma de acercarme a la espiritualidad era meditar y eso sigue estando. Felipe, mi actual marido, es quien me lleva eh, a ser como hacerme parte de la iglesia o hacerme católica, siendo que él como que tenía este origen, pero no siendo él alguien practicante ni muy creyente hoy en día. En ese sentido yo era más creyente. Y claro, como me bauticé hoy en día he sido entonces, él me llevó a la iglesia y hoy día soy yo la que empuja un poco más de miremos, escuchemos, abrámonos y ahí se ha abierto algo como familia. Y eso ha sido muy lindo. Queremos que la Florencia también sea parte de esto. A mí me gustaría, o sea, estaba la base siempre de que yo quería que al menos estuviese eso que tuve yo y que era rezar en las noches y hablar de esto importante del amor de Dios. Eh, yo hablo harto del amor de Dios, quizás más que Cristo, que es como lo que se escucha más en la iglesia, porque quizás es como lo que tengo más en mi historia, pero haber hecho todo el proceso sí ha sido mira, como también conocí a Cristo y conocí a la Virgen, y eso ha sido bonito. Y quiero que esta gorda crezca en esa fe, la queremos bautizar. eh, y cuando vamos a la iglesia digo qué lindo que pueda también conocer eso, para pronto poder bautizarla, ya estamos en los trámites. Sí ha sido el descubrimiento de Jesús en cierta medida, de la Virgen, eh, como de conectar como con el amor del gran, gran, gran y bello sacrificio que hizo Jesús. Y con eso he conectado harto. Y bueno, con María, desde que tuve esta guagua. Jesús, Jesús mi amigo, estás conmigo.
mi alma con su amor, para siempre suyo soy. Me hundo en el agua del perdón y nazco para Dios. En la cruz de salvación inició mi resurrección. Estamos terminando entonces este tema tan importante y tan interesante acerca del primer sacramento que recibimos y que nos incorpora a la Iglesia, nos incorpora a Cristo. Y damos las gracias orando. Te damos gracias, Señor, por haber recibido el sacramento del bautismo. También por tener unos padres que quisieron iniciarnos a la vida cristiana. El día de nuestro bautismo nos hiciste hijos tuyos y herederos de tu reino. Ese día nos acogiste como miembros de tu iglesia y nos diste una familia, la de todos los hermanos cristianos. Aquel día borraste nuestros pecados y nos diste la gracia de Jesucristo y nos encomendaste al Espíritu Santo para que alumbre nuestra vida y no caminemos en tinieblas. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Estamos culminando entonces esta segunda parte de nuestro tema, el bautismo, nacer del agua y del Espíritu. Espero que hayan disfrutado de este tema y les pedimos que se suscriban. Necesitamos tener 1000 suscriptores para poder hacer programas en vivo. Los esperamos entonces en el próximo tema, tercero, seguramente será la Eucaristía. Nos vamos. Felicidades a todos ustedes. Y hasta pronto. Chao, chao. estén bien, nos Chao. vemos.